Hola chicos, en este video les voy a dejar las generalidades que platicamos en el círculo de lectura en Teams con relación a esta obra de teatro de William Shakespeare. Bueno, como ya lo habíamos comentado, es todo un clásico de la literatura universal, esta historia de tragedia que habla de Hamlet. ¿Qué lo hace interesante y qué lo hace tan particular? Pues que es un personaje de una obra de teatro que así como va entrando y saliendo con otros personajes, se va cuestionando constantemente lo que está haciendo. ¿Qué es lo que hace tan interesante la obra de Hamlet? Lo que hace interesante la obra de Hamlet va a ser toda esta situación que hay alrededor del personaje, pero no solamente en lo que va mezclando la historia o va interactuando con ellos, sino el propio cuestionamiento que se hace el personaje de lo que hace, de lo que piensa. Por eso se habla acerca de esta, que es una obra de una locura lúcida. Es decir, entre todo este alboroto de pensamientos que tiene el personaje sobre lo que cuestiona de su propio ser, de lo que cuestiona de lo que está haciendo todos los días, hay mucha verdad, porque es un cuestionamiento que nos hacemos todos y por eso esta imagen que refleja la obra clásica de William Shakespeare en la que está reflexionando sobre ser o no ser. Y lo vemos en la página 9 cuando leemos así literal, ser o no ser. Esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir, dormir nada más. Y si durmiendo terminarán las angustias y los 1000 ataques naturales, herencia de la carne sería una conclusión seriamente deseable. Podríamos y continuamos haciendo así la lectura. Y en especial, bueno, cuando dice que esta cuestión noble sobre soportar las flechas y pedradas de la fortuna o armarse contra un mar de adversidad y darle fin en este encuentro. Es decir, estamos hablando de estas situaciones que podemos vivir todos los días, de cuestionar todo lo que estamos haciendo, todo lo que nos sucede, y que si realmente estamos dispuestos a aguantar la injusticia, por ejemplo, si estamos dispuestos a no decir nada. Yo creo que esta es la parte honrosa y maravillosa del ser humano en la que puedes hacer la diferencia desde tu propio sentir, desde tu propio actuar todos los días. Creo que lo hemos platicado muchas veces, que el mundo no se cambia con grandes movimientos a nivel mundial y bueno, que sí pueden ocurrir, ¿no? Y lo podemos ver ahora con esta parte del cambio climático y que este impacto que ha tenido, pues le ha servido bastante para respirar al planeta. Sin embargo, fue más bien como un acto de obligados por la situación que estamos viviendo. Sin embargo, Hamlet habla acerca de esta situación en la que tú te cuestiones todos los días lo que estás haciendo y eso cómo te está afectando y eso cómo puede hacer o cómo puede mejorar la situación que hay alrededor. Sin embargo, dice, puedes quedarte esperando con toda la calma y toda la tranquilidad o puedes aventarte a esta adversidad. Es decir, cuando tú luchas y cuando tú vas a cuestionar y cuando vas a defender algo porque tienes el fundamento de hacerlo, no va a ser algo sencillo, pero puede ser la diferencia y eso puede darte otro sentido. Es este cuestionamiento de ser o no ser. Entra de la mano entonces a muchas personas les gusta esta literatura porque entra mucho con este cuestionamiento que nos empezamos a hacer en varias etapas de la vida, sobre todo en la adolescencia, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es a qué vine a este mundo? Y evidentemente entrar en estos cuestionamientos significa que estamos haciendo un cambio de estructura mental y eso nos permite que podamos hacer la diferencia con el tema de producir la vida, no solamente vivirla, producirla, hacer cambios que nos permitan llevar a cabo todo aquello que estamos planeando y que si confrontamos algunas situaciones, pues sean con el afán de que estas cuestiones no se queden solamente en pensamientos, sino se vuelvan realidades. Siempre nos hemos platicado acerca de que si queremos resultados diferentes, pues hay que hacer lo que nadie está dispuesto a hacer o lo que muchos no han querido hacer. Entonces, esta es una invitación desde la literatura a ser personas más críticas, a ser sujetos de acción, a tener estas metas y estas confrontaciones, porque de eso es la vida, de eso trata la vida.
y qué maravilloso vivirla así, cuestionándonos, pensando, reflexionando, pero sobre todo, actuando. Ser sujetos de acción, actuar significa eso, hacer cosas, movilizarnos, no estar esperando que las cosas pasen porque sí, o porque así pasaron y así se quedan. Entonces, en ese sentido, es gloriosa la obra de Hamlet cuando la entendemos, cuando la desmenuzamos completamente. De repente, sí, yo comprendo lo que platicábamos acerca de que el lenguaje no es como muy sencillo, pero pensemos en la época en la que se escribió. Aún así, pensando en esa época, vean el tiempo en el que estamos hablando y es trascendental que todavía el día de hoy seguimos hablando de ella. Entonces, en ese sentido, poderlo trabajar es lo rico de entender que podemos recrear muchos escenarios a través de la lectura y es una invitación a que sigamos leyendo, a comprenderla, pero sobre todo a impregnarnos de aquello que el autor nos quiere dar a entender y de lo que queremos hacer. Es decir, la realidad no está dada. Nosotros podemos transformarla y que en esa transformación y que hacer un cambio de vida para nosotros mismos podamos impactar a otros, porque eso hace, somos como una gotita de agua y nuestra onda se va ampliando y va creciendo y va impactando a otros. Lo hemos visto precisamente en estos módulos de comunicación, en las de que estas publicidades o estos anuncios en los que uno le dice a otro buenos días, ¿cómo estás? Y ese otro, como ya lo pusiste de buenas, pues le dice a otro, también le contesta de buena manera, con buena acción, y se va haciendo una cadena. Pues esta es la parte, cuando uno reflexiona, cuando uno cambia, cuando uno actúa, ni siquiera es necesario explicarlo a los otros. Se entiende y te vuelves un ejemplo para los otros, y yo se los he comentado mucho a ustedes con respecto a sus hermanitos. Cuando tú haces las cosas diferente, cuando tú decides cambiar las cosas, haces la diferencia. Y no inmediatamente a lo mejor es el cambio social. Empezamos muchas veces por la casa, pero sobre todo porque empezamos por nosotros. ¿Sale? A veces no es esta parte de trabajarlo a lo grande, es empezar desde abajo, empezar de a poquito, desde lo personal, impacta a lo familiar y evidentemente eso va a ser el cambio social. Entonces, qué padre hacer lecturas como estas. Nos vemos y estamos en comunicación. Un abrazo.